Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 30 de noviembre, último día del mes, aquí en De Carreño a los Libros. Hoy, como yo les había prometido en mi programa anterior, hablaremos de libros prohibidos, de libros que han sido censurados. Es un tema bastante interesante y como está un poquito extenso, vamos a partir de inmediato y espero que de verdad sea del gusto de ustedes, amigos. En la segunda parte del Quijote, en el capítulo 3, Cervantes dice: no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. Pero muchos siglos antes, Plinio el Viejo, que vivió entre el 23 y el 79 de nuestra era cristiana, reflexionaba sobre el libro y decía: ningún libro es tan malo que bajo ningún aspecto no tenga algo de útil. Entonces he querido traer a estos dos representantes de nuestra cultura occidental, de nuestra literatura clásica, ¿verdad? Hablando sobre el libro, por supuesto. Opiniones ilustres, como estas, no han servido de mucho para evitar la censura de los libros, que viven siendo censurados, condenados, ¿no? Y sus autores, claro. O parte de ellos, como veremos en el Periquillo Sarmiento, ¿no? Así como el castigo a sus autores: expulsión, tortura, muerte, amenazas, en fin. Entonces pareciera ser que hay en el espíritu humano ese placer secreto, ¿verdad?, de aplicar su potestad, su poderío en la prohibición del pensamiento. Eso lo vemos a cada rato, ¿no? Que se expresa este pensamiento mediante formas diversas y en todas las épocas. La Edad Media, por ejemplo, fue bastante generosa en la prohibición de libros y persecución de los autores. Prohibición de libros y persecución de los autores. Por ejemplo, el índice, el famoso índice, cuyo principio se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Este principio que genera el índice, este listado de obras prohibidas, tiene su fundamento acá en este libro, Los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué dicen los Hechos de los Apóstoles? Dicen que los malos libros eran destruidos. Claro. ¿Cuál era la vara para medir los malos libros? En el caso del índice, aquellos libros que atentasen contra el poder eclesiástico,
que atentasen contra la ideología eclesiástica, contra su razón de ser. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, y eso es lo que leemos en el libro, un libro excelente de Frédéric Barbier, Historia del Libro, que está publicado por Alianza. Yo lo tengo acá a la mano, lo iba a guardar, después lo dejé acá a la mano. Vean qué maravilla de libro. Yo lo tengo marcado en varias partes, ya le voy a sacar las marcas. Vean qué maravilla de libro. De verdad, si lo encuentran, se lo recomiendo. La historia del libro, amigos. Maravilloso, un ejemplar realmente lindísimo, muy bien escrito, con muchas notas al lado, no al pie, con notas al lado de la página. Déjenme ver, les voy a mostrar ahí algunas de estas notitas. Vean, no importa que no, ahí está. Es un libro realmente espectacular y yo se lo recomiendo. Bueno, este libro reúne no solamente la historia, sino que también todos estos aspectos que estamos tratando acá. Entonces, el primer índice, que se llamó Index Librorum Prohibitorum, fue publicado por la Inquisición bajo el pontificado de Pablo III, sí, en 1549. Este índice fue el más represivo, el más violento de todos, y contenía, fíjense ustedes, amigos, cerca de 1000 obras, cerca de 1000 textos, divididos en 3 tipos, o sea, tres formas de censura, ¿no? 1, autores no católicos. Estos estaban totalmente prohibidos, los que no fuesen católicos. 2, títulos prohibidos, con una lista también de Biblias, ¿no? De ediciones de Biblia prohibidas, claro, y además 71 libreros impresores, 60 en Alemania y otros tantos en Suiza, ¿no? Cuya totalidad, o sea, toda la obra, toda la producción de estos libreros impresores está puesta en el índice, siempre. O sea, no pueden publicar nada. Fíjense ustedes cómo se van dando las cosas, ¿no? El poderío que tiene la Iglesia en ese entonces. Claro, pero es una inquisición que se prolonga por varios siglos. No crean ustedes que esto termina cuando termina el periodo medieval, no. Los inicios del Renacimiento, ahí vamos a encontrar varias obras que fueron prohibidas. Y hasta en España teníamos Inquisición prácticamente hasta el siglo XIX. Así que vean ustedes el poder de esto, ¿no? Y 3, o sea, la tercera categoría de casos, de obras, de libros condenados, prohibidos. Una categoría de obras prohibidas si no estaban debidamente autorizadas por la Iglesia. Y por ejemplo, no sería concedido la publicación de obras a mujeres, ni a personas que no sabían latín. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces estaban prohibidos estos libros. Vean, esto ahí, ¿no? Este índice era bárbaro, sí, era bastante fuerte, ¿no? 1000 textos por lo menos que estaban ahí catalogados, clasificados, divididos en 3 variables de prohibición, por decirlo de alguna forma, amigo. Pero era así. Entonces, la lectura, fíjense,
de la Biblia en latín vulgar exigía, estoy citando, ¿no? Exigía en principio una autorización por la Iglesia, claro, una autorización explícita que no sería concedida ni a mujeres ni a las personas que no sabían latín. Es lo que nos dice el libro este que les acabo de mencionar, la historia del libro de Barbier, de Jacques Barbier, ¿no? Qué increíble todo esto. Ahora, ciertamente eran tiempos difíciles para el pensamiento y para el libro, este de la Edad Media, que como dije se prolonga muchos siglos. Varios autores como Maquiavelo y su famoso El Príncipe, publicado en 1532, ¿no? Recién. François Rabelais, el famoso autor de Pantagruel y Gargantúa, esta obra conformada de 5 textos, pero se da como fecha de publicación en algunos casos 1932, 1532, 1534, a pesar que las obras continúan publicándose hasta el 1560, ¿no? Porque son 5 volúmenes. Entonces, bueno, y también aquí está entre esta lista de libros prohibidos, amigos, nuestro famoso Decamerón de Boccaccio, aunque el Decamerón sí es de la Edad Media, porque corresponde a 1353, ¿no? Y hay varias etapas del Decamerón. Pero es el libro que acá mencionamos específicamente de la Edad Media, pero son todos estos centenares. Y en cuanto a que los otros, ustedes se dan cuenta, ya estamos viviendo 3 décadas del Renacimiento. 1534, 1532. Entonces sí, autores todos estos condenados, ¿no? Censurados, pero cuyas obras representaron una influencia bien significativa en el pensamiento y la literatura. Sí, pero que al mismo tiempo incomodaron al poder, ¿no? A este poder eclesiástico que representaba la Iglesia en el mundo político y en el mundo de la literatura. Es decir, era un poder absoluto. Entre estos autores tenemos a Erasmo de Rotterdam. Fue otro de los censurados, claro, por este poder eclesiástico. Y censurado por la Inquisición, sin duda. Erasmo se educó en varios colegios y parece que de esa experiencia, ¿no? Le tomó fobia al poder autoritario. Claro. Y se opuso entonces a cualquier totalitarismo. Parece que las enseñanzas eran bastante rígidas en el colegio, universidad. Y bueno, y volcó su mirada hacia los clásicos, los griegos y latinos. Y escribe muchísimas obras, entre ellas el Manual del Caballero Cristiano, también se le conoce con el nombre de la Daga de Cristo, que es el primero de sus libros más importantes. Pero, sin embargo, Erasmo es reconocido por un libro trascendental, Elogio de la Locura, publicado en 1511. Ya estamos en el Renacimiento, una década, ¿no? En el prólogo, fíjense, de la obra editada por Zeus, yo la tengo acá, amigos, tengo algunos libros para mostrarle hoy, en la obra editada por Zeus, ¿no? Ahí está mejor. En esta obra
de 1968, la edición que yo tengo, y que incluye, como ustedes vieron, introducción a la sabiduría y epistolario, se lee en el prólogo, ¿no? Dice al respecto de Elogio de la locura, es una sátira en llaga viva, en la que la misma locura se burla de la falsa religiosidad y otras ideas y sentimientos enfáticamente mantenidos por aquellos que en realidad los escarnecen: el amor, el patriotismo, la ciencia. Continúa el prólogo, ¿no? Es una crítica feroz de la vida cortesana, de todo aquello que escarnece la rectitud, la sinceridad, la tolerancia, el verdadero amor a Dios y a todos los hombres, y cuanto por Él ha sido creado. Interesante este prólogo, porque este pasaje, porque da una orientación de qué trata el elogio de la locura. Pero veamos un breve párrafo que yo lo he citado, y por eso voy a dejar ahora el libro acá al lado para que no me moleste acá, ¿no? Tengo un breve párrafo de elogio de la locura que nos va a permitir apreciar como yo llamo, la mordacidad crítica, ¿no? O ese realismo que hay ahí, con que el autor se refiere a la Iglesia. Y claro, y por cierto, la condena que ésta le, como consecuencia, ¿no?, le aplica, pues, sin duda. Veamos. Voy a citar. Pero los príncipes no son los únicos que llevan una vida agradable. Los papas, cardenales y obispos, desde hace mucho tiempo, hacen todo lo posible por imitarles, y casi diría que han llegado a superarles. Eso es lo que dice Erasmo, ¿no?, sobre los representantes de la Iglesia. Claro, lo compara con los príncipes, pero ¿cómo vivían los príncipes? Para que entendamos el significado del relato, ¿no? ¿Y cómo es la vida de estos príncipes? Cito: duermen hasta el mediodía. Luego las cartas, los dados, el ajedrez, juegos de azar, bufones, mujeres, bromas y alguna libación de vez en cuando les ocupa toda la tarde. Entonces, claro, la vida de los papas y cardenales y obispos es como la vida de los príncipes. Y por supuesto que la Iglesia no iría a aceptar un texto que los está dejando muy mal, pues, ¿no? Es como el Lazarillo de Tormes, que yo no lo cito, pero bueno, ahora lo estoy mencionando. También, pues, fue censurado el pobre Lazarillo varias veces, ¿no? En fin. Pero dejemos esta cosa medieval, que ya sabemos que fue terrible, y estos comienzos del Renacimiento, que también, como ustedes pueden ver, estaba plagado de textos condenados, censurados. Y este Renacimiento que comienza a despertar, ¿no?, la revolución cultural que hará del hombre la figura central, pues, del quehacer humano, desplazando la visión teocéntrica de la Edad Media, ¿no? Ahora, sin que ello signifique el poder de la Iglesia, que como vimos se prolonga hasta el siglo XIX, en España por lo menos, y todo el poder de la Inquisición, claro que sí. Vayamos entonces a nuestra América Latina, pues. Claro, en México se publica, como ustedes saben, yo creo que dediqué un programa, pero no estoy seguro, a la primera novela
que es El Periquillo Sarniento de José Fernández de Lizardi, una novela que se escribe por entrega, ¿no? Estamos en el año 1816 y en América Latina gobierna la monarquía española, claro. Entre febrero y julio de este año de 1816 se publican los 3 primeros tomos de la novela. El Periquillo Sarniento, esta primera novela latinoamericana. Y el 3 de octubre de 1816, claro, el autor solicitó, porque había que pedir permiso, el permiso definitivo para publicar el 4º tomo. Ya habían sido publicados los 3 primeros y él pidió el permiso para el 4º tomo. Veamos qué pasó. El 19 de ese mes de octubre, ¿no? El censor Felipe Martínez dio la siguiente sentencia. Leo textual la sentencia. Excelentísimo señor, he visto y reconocido el 4º tomo del Periquillo Sarniento. Todo lo rayado al margen en el capítulo 1 en que habla sobre los negros me parece muy, dice, repetido, inoportuno, perjudicial en las circunstancias e impolítico por dirigirse contra el comercio permitido por el rey, porque el rey permitía el comercio de negros. Entonces no podía hacer esto, ¿no? Igualmente las palabras rayadas al margen y subrayadas en el capítulo 3 deberán suprimirse. Por lo demás, no hallo cosa que se oponga a las regalías de su majestad para que se imprima. México, 19 de octubre de 1816, Martínez. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, yo estoy citando por mi ensayo que publiqué en Cultivarte sobre esta novela el 3 de agosto de 2021, ¿no? Se llama mi ensayo, si ustedes quieren leerlo, Fernández de Lizardi, censura y cárcel entre el Periquillo Sarniento y el pensador mexicano. Ustedes pueden colocar, repito el título, Fernández de Lizardi, censura y cárcel entre el Periquillo Sarniento y el pensador mexicano. Ese es el nombre del ensayo publicado en la revista Cultivarte, que yo he mencionado varias veces acá, ¿no? El 3 de agosto de 2021. Si quieren acompañar esa lectura, yo desarrollo bien la censura que recibe Lizardi, la cárcel, y por qué usa el seudónimo del pensador mexicano, que es uno de los más conocidos de sus seudónimos. Pero en fin, vean ustedes cómo las cosas se van dando, ¿no? De la censura religiosa a la censura política. El libro y sus autores, claro, han estado expuestos a la destrucción, al encarcelamiento y la muerte. Otro ejemplo de América Latina, de nuestra novela latinoamericana, que ya nace censurada y que de tiempo en tiempo el peso de su origen se deja caer con todo el rigor del fanatismo y la estulticia de la irracionalidad del poder. Así ocurrió, ¿no? Con el señor presidente. La novela clásica del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Voy a citar, claro.
se prohibió en Guatemala durante muchos años. El propio Asturias sostiene que el sucesor de Estrada Cabrera, que es el dictador, el señor presidente de la novela, ¿no? El sucesor de Estrada Cabrera, Jorge Ubico Castañeda, otro dictador sanguinario que estuvo en el poder desde 1931 a 1944, así lo determinó, porque su predecesor era mi señor presidente, lo que representaba un peligro para él también, puesto que Estrada Cabrera pasó los últimos 3 o 4 años de su vida en una celda, según cuenta el propio autor al crítico literario Luis Hars en el libro Los Nuestros, que no lo tengo a la mano, se me quedó por ahí. Un libro de entrevistas de Luis Hars a varios autores latinoamericanos muy interesante. El libro se llama Los Nuestros. Bueno, esta es una entrevista que le hace Hars a Asturias, y Asturias cuenta esto, ¿no? Claro. Y la novela comenzó a escribirse, ¿no, amigos? En 1922, cuando termina el ciclo de Estrada Cabrera, y culmina en 1933 en París. Fíjense, un montón de años para publicarla, claro, pero ¿por qué? Porque la publicación demoró 13 años debido a la censura, pues, debido a la censura dictatorial que impedía su publicación. Y por eso la primera publicación de la novela es en México. En Guatemala no se podía. Es en México en 1946. Una publicación bastante llena de errores, ¿no? Y pagada, una publicación pagada por Asturias, porque las editoriales se negaban a publicarlo. Claro. Una edición con muchas faltas, como dije, errores, faltas tipográficas, imagínense, que fueron corregidos, sí, solo en la tercera edición publicada en Argentina en 1952 por la editorial Losada. Entonces vean la historia primero de la primera novela latinoamericana, El Periquillo Sarmiento, y luego de esta novela clásica de Asturias, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero así, y estamos hablando ahora del siglo XX, siglo XIX, siglo XX. ¿Cómo cada cierto tiempo estas cosas se van repitiendo, ¿no, amigos? Pero este brevísimo recorrido, y desordenado además por la historia del libro, Prohibido y sus autores, que estamos emprendiendo, ¿no es cierto? Vamos a trasladarnos en este recorrido ahora a Europa, a la Europa del siglo XX, claro. Allí nos encontramos con George Orwell y sus novelas, 2 novelas, 1984, publicada el año 1949, y La Granja de los Animales, famosa, ambas, La Granja, publicada en 1945. De 1944 se dijo que la novela era una distopía, pero yo no lo veo así, nunca lo vi así. La novela es la pura constatación, 1984, de una vivencia política enmarcada, ¿no?, en la ironía atroz
de un régimen totalitario muy vigente en varios lugares del mundo durante el siglo XXI, hasta lo vivimos permanentemente. Entonces, 1984 no es la proyección de ninguna ficción, porque eso es una distopía, ¿no? La proyección del relato ficcional se supone, ¿no? Aquí no hay nada de eso en 1984, porque Orwell la sintió esta presión, esta dictadura en carne propia, en su desencanto, ¿no?, de la doctrina soviética y de las otras doctrinas totalitarias surgidas durante la guerra, como el fascismo. Él vivió esta época. Y él hace una crítica, ¿no es cierto?, a la inteligencia británica, que de verdad le teme al soviet, le teme a la dictadura soviética. Y hace una crítica violenta entonces a la inteligencia, dice, británica. Claro, y basta recordar que Rebelión en la Granja es una idea del año 1937, pero su redacción se terminó en 1943. Y el libro anduvo de editor en editor, ¿no?, buscando que alguien lo imprimiera, La Granja de los Animales. Y uno de estos impresores, de estos editores, estaba así, interesado, decidido a publicar la obra, ¿no?, La Granja de los Animales. Pero de repente entregó la siguiente respuesta para no hacerlo. Según leemos en el ensayo de Orwell, Libertad de Prensa, un ensayo magistral que ustedes encuentran, creo que lo he citado alguna vez, que ustedes encuentran en Google, Libertad de Prensa. Y este ensayo sería el prólogo de La Granja de los Animales, ¿no? ¿Qué dice? Cito el párrafo del editor que iría a publicar el libro. Me refiero a la reacción que he observado en un importante funcionario del Ministerio de Información con respecto a Rebelión en la Granja. Tengo que confesar que su opinión me ha dado mucho que pensar. Ahora me doy cuenta de cuán peligroso puede ser el publicarlo en estos momentos, porque, escuchen bien, amigos, porque si la fábula estuviera dedicada a todos los dictadores y a todas las dictaduras en general, su publicación no sería mal vista. Pero la trama sigue tan fielmente el curso histórico de la Rusia de los soviets y de sus dictadores que solo puede aplicarse a aquel país con exclusión de cualquier otro régimen dictatorial. ¿Qué me dicen ustedes, amigos? Es un relato de verdad muy interesante. Por eso les recomiendo Libertad de Prensa, porque estoy seguro que 1984 y La Granja de los Animales ya han sido leídos y devorados por ustedes, así como varias de las obras que he mencionado acá, el Decamerón, Pantagruel, ¿verdad?, Elogio de la Locura, textos conocidísimos. Claro. Y estos dos, sin duda, también, el señor presidente. En fin, ustedes ven de qué manera y por distintas razones políticas, religiosas y culturales. Yo le voy a citar el último párrafo acá de un autor, ¿no?
Los libros y sus autores han sido censurados y con riesgo y peligro de muerte. Y algunos han sido muertos nomás, definitivamente. Pero en fin, la lista esta de los libros censurados o condenados por estas razones es inmensurable, no podemos medirla, ¿no? Y en todas las épocas llenaríamos bibliotecas. Y como este programa de hoy es apenas pequeñito, humilde, un humilde recorrido para entusiasmar respecto de estos libros, ¿no? Y ver qué ha pasado también en la historia de la literatura a propósito de la condena a estos libros. Bueno, quiero remitirlos a un autor, a Jacques Bergier. Jacques Bergier y su obra Los libros condenados. Así se llama la obra de Jacques Bergier, Los libros condenados, publicado en 1971, y que tiene una gran ventaja, amigo. Ustedes lo pueden encontrar ahí, a un clic de su ratoncito computarizado. Te hacen un clic, anotan Los libros condenados, Jacques Bergier, o con ese título, ¿verdad? Y va a aparecer. El libro está publicado por el sitio, yo lo tengo acá, el portal, que es el, donde les quiero dar el dato bien exacto, IPUF, claro, libre, IPUF libre. Déjenme ver. Lo tenía por acá, pero en fin, ese es el portal. Es un texto de verdad muy interesante, muy interesante. Y reúne muchísimas obras condenadas en diferentes lugares del mundo y en distintas épocas. Voy a citar dos casos que se encuentran acá en el prólogo. EPU Libre, así se llama, EPU Libre, el sitio donde ustedes encuentran este libro, Los libros condenados, de Jacques Bergier, EPU Libre, todo juntito. Y voy a citar entonces dos casos. Dice en el prólogo lo siguiente: en 1885, el escritor Saint-Yves d'Alveydrie recibió la orden, so pena de muerte, de destruir su última obra. ¿Y cuál era su última obra? Misión de la India en Europa y Misión de Europa en Asia. La cuestión de los Mahatmas y su solución. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Era el libro de magia, ¿no? Prohibidos. Saint-Yves d'Alveydrie obedeció la orden, claro, porque si no lo mataban, pues. Sin embargo, un ejemplar escapó de la destrucción. Y gracias a este ejemplar único, en 1909, el editor Dorbon, el viejo, reeditó la obra con una tirada limitadita, pocos ejemplares. Pero en 1940 los alemanes, desde su entrada en Francia y en París, entran a Francia, invaden Francia, destruyen el libro y ya no queda absolutamente ningún ejemplar. Pero eso está acá en el prólogo del libro, y valga la redundancia, ¿no? Los libros condenados, de Jacques Bergier. Todos los ejemplares, ¿no es cierto?, que encontraron en esta edición fueron quemados. No hay, dice el autor en el prólogo, ningún libro, es muy dudoso que quede uno. Y el otro ejemplar que cito se refiere al autor Estanislao de Guaita. Esto es 1897, casi fines ya, ¿no? Estamos acercándonos al siglo XX. 1897, fines del siglo XIX. Los herederos del escritor Estanislao de Guaita recibieron la orden, bajo pena de muerte también, de destruir
4 manuscritos inéditos del autor sobre la magia negra, así como sus archivos, todo. La orden fue cumplida y nada queda de estos manuscritos, nada queda del libro, nada queda de nada de este autor. Todos fueron quemados, destruidos. Entonces ustedes ven, amigos, que interesante es la historia del libro en este sentido, ¿verdad? En este sentido de destrucción. ¿Se puede punir el pensamiento, la libertad de expresar? ¿Hay libros malos? ¿Debe haber libros prohibidos? Es una cuestión compleja. Claro. Hoy día se están reescribiendo libros por razones también de género o de raza. Si, por ejemplo, aparece la palabra negro, se borra, ¿no? Hay libros antiguos que se están reescribiendo, lo que es un tipo de censura respecto del libro original. Y esto en pleno siglo XXI. Esto en pleno siglo XXI. Entonces, vean ustedes, amigos, yo quería dedicarles este programa con mucha lectura y con muchos libros citados y algunos libritos también mostrados acá para que vean otro aspecto de la literatura. Siempre hablamos del amor, de los cuentos, del surrealismo, de un autor específico, pero no habíamos hablado de estos libros prohibidos, censurados por razones ideológicas, políticas, culturales. Claro. El libro de Berger les va a interesar. El capítulo 1 está dedicado al libro de Thor, ¿no? Egipcio. Nos vamos a Egipto ahí en el capítulo 1. Vale la pena, amigos. Así que, bueno, estoy contento porque yo les prometí hace 2 o 3 días que iríamos a tener un programa antes que terminara noviembre. Me había portado mal. Espero portarme mejor en diciembre, amigos. Porque yo sé que a ustedes les importa la literatura y a mí también, sin duda. Así que yo les doy las gracias por su atención. El programa de hoy un poquito más largo por las razones que ustedes ven. Y bueno, espero partir muy pronto ahora en diciembre. Chao, amigos, y nos vemos en breve, como digo.